hasta qué punto el sistema que tenemos de iglesia, el modelo de culto que tenemos, ¿sí? Cuando él decía que Faraón no va a definir cómo hacemos el culto, de alguna manera nuestro modelo de culto cristiano por lo general, ¿sí? Es heredado del modelo de culto católico, que a su vez, ¿sí? Fue heredado de Roma, ¿sí? Con la entrada de Constantino, ¿sí? El establecimiento de esta iglesia oficial, entre comillas. Y cómo de alguna manera hablamos de que no queremos que nos obliguen a separar a las familias, pero la iglesia lleva siglos separando a las familias. Llegamos a la congregación promedio, ¿sí? Y los niños los llevan a un lado, los jóvenes a otro lado y los adultos nos quedamos en otro lado. Entonces esto me hacía reflexionar que hasta qué punto nosotros sí, hemos permitido cosas que sabemos que la iglesia está llamada a la reforma, que la familia debería estar unida en el culto y demás. Y hemos permitido que cosas por causa de la tradición se establezcan como estos grandes monumentos que ya no concebimos ni siquiera que puedan ser quitados. Es muy interesante, por ejemplo, el tema de separar a los niños de sus padres. La iglesia infantil nació hace pocos siglos realmente y nació como un proyecto social de la iglesia para alcanzar a los huérfanos. Los huérfanos antes eran abandonados en las calles y nadie se quería hacer cargo de ellos. Eran analfabetas porque las escuelas eran muy caras. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezó a ser un pastor y luego lo siguieron otros, ¿sí? Que empezaban a hacer unos ministerios, unos pastores. Tomaron a esos niños en el horario del culto y les enseñaban con la Biblia a leer y a escribir. Les daban alimentos y demás. Sí, acogieron a estos huérfanos. Entonces, ese ministerio de escuela dominical nació para alcanzar a niños huérfanos. Luego empezó a mutar y empezó a hacerse como, podemos utilizarlo también para los niños de dentro de la iglesia. ¿Y saben qué ha pasado? Se ha vuelto algo donde la gran mayoría de los padres actúan, ¿sí? Como si sus hijos fueran huérfanos. Y es un ministerio que continúa alcanzando huérfanos espirituales, porque los padres entre semana no están formando a sus hijos. El único contacto de los niños cristianos, hijos de padres cristianos, que algunos de ellos tienen con la Biblia, con la oración, es en el momento de la iglesia infantil, de la escuela dominical, porque sus padres entre semana, aunque se congregan, en la casa no tienen el momento de devocional, el momento de oración, el momento de lectura de la palabra con sus hijos. Y es triste encontrar a hijos de personas que son muy fervientes y familias muy cristianas, entre comillas, porque así se muestran 2 horas a la semana, pero que el resto de la semana sus hijos tienen más contacto con la televisión, con los programas, con el internet, ¿sí? Con las series, y no tienen ni un solo contacto con la Biblia y con la oración. Entonces, es interesante el tema de no separar a las familias y todo este tema, porque de alguna manera tenemos niños que aún teniendo sus padres continúan siendo huérfanos. Y por eso ese ministerio se ha mantenido ahí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el regresar a lo normal, ¿sí? El regresar a lo que hacíamos antes, al modelo de culto que teníamos, al congregarnos, pero donde el tiempo de compartir es realmente antes y después del culto? Y si estás en una congregación que hace muchos cultos seguidos, entonces ni siquiera alcanzas a compartir al final porque te toca salirte rápido del auditorio y salirte rápido. ¿Hasta qué punto, sí, debemos replantear nuestro culto, ¿sí? Y no por causa de la pandemia, sino que esto es una oportunidad para reflexionar, para que nos preguntemos realmente por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque es lo que siempre se ha hecho y nos lo instauraron acá, y luego vamos a la Biblia a justificar el modelo de culto que tenemos, o porque realmente es algo entregado por Dios, por el Padre.
debemos tener alabanza, debemos tener una prédica, debemos tener diezmos, ofrendas, cierto, y primicias, y debemos tener los anuncios, o debemos tener el partimiento del pan. Y en este orden, enjuague y repita. ¿Es eso lo que nos dice la Escritura? ¿O lo que nosotros hemos colocado ahí en ella por causa de la tradición? ¿Sí? ¿Es el tener los ministerios separados lo que dice la Escritura o lo que nosotros hemos colocado ahí? Ahora, definitivamente, ¿cierto? Hay un llamado en la Escritura a tener ciertos ministerios especializados. Por ejemplo, dice que las ancianas deberían enseñar a las casadas más jóvenes para transmitirle la sabiduría en Cristo y demás. O sea, hay cosas que habla la Escritura que son muy interesantes, muy hermosas. Está el ministerio apostólico, el ministerio de la enseñanza. Todas estas cosas son muy válidas. Lo que digo es que esta temporada nos está dando una oportunidad de pensar y replantear no los principios eternos que están en la Biblia, no, para nada, sino cuánto de lo que tenemos no es más que tradición. ¿Por qué tenemos un edificio? ¿Por qué tenemos las bancas acomodadas como si fuera un auditorio más, como si fuera una sala de cine, donde lo más importante acontece adelante? ¿Es ese un diseño divino o es ese el diseño que tenían los templos griegos y grecorromanos? O sea, ¿qué tanto es lo que hay ahí? ¿Por qué los cantos ahora es un grupo adelante cantando y no es la congregación en canto espontáneo como eran los primeros siglos? ¿De dónde viene eso? Lo que pasa es que se dejó de hacer. ¿Por qué? Para evitar que la gente cantara herejías y cosas así. Los hombres intentando usurpar el lugar del Espíritu Santo. Entonces, esto no es para que nos levantemos y digamos, sí, no regresemos a las congregaciones. No. Sí, no regresemos a congregarnos, no. Sí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es un tiempo para reflexionar, ¿sí? Para reflexionar por qué hacemos lo que hacemos y si vamos a utilizar esto como una oportunidad para hacer una verdadera reforma, para que tú establezcas realmente ese proceso de formación de tus hijos y no esperes cada 8 días a que alguien les hable de Jesús y que tú todo el resto de la semana les hables de los Avengers o de la cosa de moda. Qué triste que tus hijos sí sepan de esas cosas por medio tuyo y sepan más de fútbol por medio de tu boca que lo que saben de Biblia, y que lo que más sepan de Biblia lo aprendan 1 hora o 2 horas un fin de semana en la congregación. Allá se debería reforzar lo que hay en el hogar, pero el altar familiar, la lectura de la Biblia, la oración, todas esas cosas se dan en el hogar, se dan con tu ejemplo, se dan en casa. Somos los discipuladores de nuestros hijos, ¿sí? Y cuesta, claro que cuesta, sí, dar la milla extra, cuesta llegar cansado del trabajo y continuar, o cuesta levantarse temprano y hacerlo antes de... Cuesta, pero yo creo que el sueño del Padre por esas generaciones, ¿sí? Porque Cristo sea formado en nosotros y en ellos, creo que Él ya pagó el mayor precio. Sí, solo nos pide a nosotros seguir su ejemplo y dice que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Entonces, bueno, este video era una pequeña reflexión pensando en esas cositas. Espero que sea para edificación, que podamos pensar también en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué cosas hacemos por costumbre y por tradición? Y porque es como siempre las hemos hecho y no nos hemos preguntado, ¿es este verdaderamente el diseño de Dios? ¿Es esto coherente con el diseño de Dios? Buena pregunta.